Llegan las vacunas pediátricas, Sí, pero hay toda una preocupación por la hay nueva todo variante, ¿no? un picoteo de novedades vinculadas a la COVID. Como les decíamos, están llegando 50.000 dosis de 200.000 previstas para comenzar con la inmunización a los niños, a los más chicos, agenda que se va a estar abriendo a partir de la semana que viene. Ya sabemos que no es una vacunación obligatoria, pero bueno, va a estar a disposición y creo que en ese sentido somos de los más adelantados en comenzar justamente con la vacunación a los más chicos. Un dato interesante, 913 casos nuevos en las últimas horas de COVID, con 2 muertes y 23 pacientes en CTI. Te agradezco porque me olvidé de ese dato, fue sí. error mío, tenía que haber dicho recién el dato en el resumen de noticias. Disculpe, señor director, Vero. No sabía ni siquiera que estaba en el resumen, pero bueno, quedó puesto ahora. Sí. 23 en CTI, es la cifra más alta de casos desde el pasado 2 de julio. Es inminente, todavía no se ha confirmado la presencia de la variante Omicron aquí en nuestro país, pero bueno, es inminente, como les decía, la posibilidad de anuncio por parte del gobierno en lo que es la detección de esta variante, que podría estar justamente jugando un papel importante en lo que es este aumento de casos. No obstante, las cifras de pacientes en CTI y muertes se mantienen estables a pesar del aumento, como les decía, la cifra más alta desde el pasado 2 de julio, el aumento de casos de COVID. Lo que de alguna manera, bueno, habla de que no estamos ante una variable tan patógena, claro, sí, de alta transmisibilidad, y que de alguna manera esto, perdón, te pregunto, refuerza el llamado a darse la tercera dosis, ¿no? Como médico te lo pregunto, ¿no? Obviamente no sos infectólogo ni virólogo, pero esto de que las variantes en el mundo cada vez se muestren más no tan virulentas, ¿indica el final de la pandemia? Bueno, hay algunos que dicen que sí, obviamente, podría ser una opción, porque de alguna manera, al aumentar la transmisibilidad, mayor cantidad de gente se contagia. Como no es tan patógena, obviamente los más perjudicados son siempre los que tienen comorbilidades, aquellas personas que no tengan la inmunización, ni siquiera la tercera dosis, que es un dato que quizás está faltando hoy en día, que yo no lo sé. Si esa cantidad de casos que vemos hoy en día son de personas que ya están vacunadas o no, si son personas que no se vacunaron, incluso las muertes y las personas en CTI. Y sobre todo, Dani, porque ahora los últimos informes dicen que la tercera dosis de Pfizer, en este caso, quizá tendría que haber sido el esquema completo de 3, porque aumenta realmente la inmunidad de la tercera dosis. Un estudio, acá tengo, voy picoteando por todos lados, un estudio, por ejemplo, que se publicó en la revista de la Universidad de Hong Kong, que estudia cuántos anticuerpos ofrecen la vacunación, dice que la tercera dosis de Pfizer protege del contagio contra la variante Omicron. O sea que la tercera dosis creo que es lo que hoy en día hay que hacer el llamado a potenciar la posibilidad de darse la vacuna, ¿no? Capaz que hay mucha gente que recibió 2 de Sinovac cuando tuvo que darse Pfizer, esa gente creo que fue la que menos respondió a la tercera dosis. Aquellos que nos dimos 2 de Pfizer, nos dimos la tercera, obviamente, porque no hubo ninguna duda. Después, recordar algunos aspectos que ya fueron de las últimas horas, ¿no? Radi habla de la 4ª fase de pandemia en Uruguay ante el inminente ingreso de Omicron, y también moratorio, que advirtió la posibilidad de ese pico de contagios en lo que va a ser posiblemente enero y febrero debido a la alta movilidad, ¿no? Mira, hoy seguramente, ahora que mencionas a moratorio, lo dijimos al principio, reiterar que Instituto Pasteur seguramente va a terminar la secuenciación genómica y estaría confirmando la presencia de esta variante en el Uruguay, ¿no? Bueno, y tenemos unas plaquitas para compartir por datos o un reporte técnico de las últimas horas que hizo la Organización Mundial de la Salud, y la primera pregunta que respondieron es si la variante Omicron es más transmisible, y bueno, hay pruebas consistentes, como les decía, que Omicron tiene una ventaja de crecimiento sustancial respecto, por ejemplo, a la otra que fue complicada, que es la Delta, y con un tiempo de duplicación de entre 2 y 3 días, pero también se detalló que en lo que tiene que ver con tasas de crecimiento, por ejemplo en Sudáfrica, que fue donde empezó toda esta variante, así como se generó un aumento exponencial de casos de esta nueva variante, ahora está en situación inversa, o sea, hay un descenso realmente marcado, y eso creo que es alentador, porque en esta ola que se está dando ahora a nivel mundial, porque Europa, por ejemplo, está bastante complicada, es de esperar que así como aumentaron los casos, rápidamente también bajen, y eso creo que es algo que podría llegar a ser muy positivo. La segunda plaquita, referida a este informe técnico de la OMS, dice si las personas se contagian con la variante Omicron tienen más riesgo de enfermedad grave. Bueno, dice que los datos sobre la
gravedad clínica de los pacientes está aumentando, pero todavía son limitados. De todas maneras, por ejemplo, lo que está ocurriendo en nuestro país, aunque no hay un diagnóstico todavía confirmado de la presencia, es que han aumentado considerablemente los casos, más de 900. Sin embargo, no son situaciones de gravedad y, como vemos, hay una estabilidad, a pesar de que hubo un incremento, hay estabilidad en cuanto a la cantidad de pacientes en CTI, que están en 23. La tercera plaquita tiene que ver con qué pasa con la protección de las vacunas frente a Omicron. Bueno, hay distintos estudios, pero les compartía recién uno reciente que dice que la tercera dosis de Pfizer tiene un efecto realmente favorable en lo que es la protección frente a esta variable. Nos está faltando el dato, como les decía, de saber si este aumento de casos de 900 y pico también se ha dado en personas con la vacunación completa o no. Vos seguramente ya vas a mencionar los países que incluso están pensando en la obligatoriedad de la vacuna para toda la población o para sectores. Pero mira, te anticipo algo que vamos a comentar ahora después en las noticias internacionales. Dice que están cayendo bruscamente los casos de COVID en Sudáfrica, Noruega y Dinamarca. Entonces, la conclusión es que Omicron no sería muy duradera. Claro, y capaz que eso va de la mano de lo que tú preguntabas. Capaz que se acerca el fin de la pandemia, justamente tanta gente que se infecta con esta variante que no es tan patógena, capaz que por ahí sería la salida y ojalá así sea. Cuarta plaquita, ¿sirven los testeos para detectar los casos COVID con Omicron? Bueno, la respuesta de la OMS es que sí. La precisión diagnóstica de los ensayos de PCR y las pruebas de diagnóstico rápido basadas se utilizan habitualmente entonces también para detectar la posibilidad de esta variable. Y la última placa tiene que ver con que si los tratamientos siguen siendo eficaces, y acá hablamos de los tratamientos sobre todo para las personas que están internadas, ¿no? Con el uso de corticoides y bloqueadores del receptor de interleuquina 6, o sea, los tratamientos para aquellas personas que terminan internadas siguen siendo válidos, no han habido variantes y se siguen utilizando de la misma manera. Y para cerrar, como les decía Claudia, hay países que ante esta variante, yo que estamos hablando de una sexta ola en Europa, por ejemplo, España está complicado. Perdón, una cosa que me faltó decir de Uruguay, en Salto se restringieron cantidad de actividades. Sí. El crecimiento fue muy importante y se han restringido cantidad de actividades, bailes y salidas nocturnas, de mucha concentración de gente porque estaba bastante complicada la situación. Y si nos vamos al mundo, Austria ha determinado la obligatoriedad a toda la población sobre la vacunación. En Alemania se ha determinado la obligatoriedad de la vacunación también a todas las personas que trabajan en la salud, y en Grecia se ha determinado la obligatoriedad de vacunación a todas las personas mayores de 60 años. Y ha vuelto el toque de queda en algunos países de Europa. Sí, bueno, en España, por ejemplo, no hay espectáculos, hay un toque nocturno en algunas localidades, y bueno. Fueron reuniones, me dice Verónica, acá por la cucarachita, exacto. Sí, y bueno, y recordar que hoy llegan entonces las 54.000 primera partida de dosis pediátrica. Pediátrica, ahí está, de 200.000, y la agenda para vacunar a los más chicos se abre la próxima semana. Seguramente dicen que a partir del 15 de enero empiezan a vacunar. Sí, creo que la agenda se abre el 4, me parece, no sé si 4 o 5 se abre la agenda, ahí pero va. bueno, estaremos informando después. Sí, seguramente.